Muy buenos días. Continuando con las exposiciones, a mi grupo le ha tocado exponer acerca de la excavación para explanaciones, un tema concerniente al curso de Caminos 2 de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Empezaremos acerca del tema a exponer con una breve descripción. Como ya sabemos por el curso anterior de Caminos 1, al realizar una carretera es necesario su remodelamiento con respecto a nuestras necesidades, puesto que en muy pocas veces encontraremos un terreno ideal para la construcción de una carretera, y por ello es necesario realizar diferentes trabajos, como cortes y excavaciones del terreno natural, además de remover todo el material orgánico. Esto se realiza según los planos de secciones transversales del proyecto. Como podemos apreciar en la imagen, el terreno que encontramos necesita un tratamiento previo antes de la construcción de una carretera, como son los cortes y rellenos. Cabe aclarar que el corte es la remoción de material excedente y el relleno es el acoplo de material faltante para la construcción de una carretera. Algunos conceptos previos a tomar en cuenta serían la excavación, que es el proceso de retirar volúmenes de tierra para alojar cimentaciones, tanques de agua, etc. Como podemos observar en la imagen, es un tractor excavando material innecesario. Cabe recalcar que para realizar excavaciones profundas es necesario utilizar elementos de soporte o muros de contención, que en esta imagen serían los gaviones. Explanación es la remodelación del terreno para conseguir la forma deseada, según planos de secciones transversales antes mostrados. Empezaremos con los tipos de excavación. Primeramente tendremos la excavación para la explanación, que es la excavación total del terreno necesario para la construcción de una carretera, incluyendo sus taludes y cunetas. También es necesario incluir un espacio o terreno para posibles modificaciones. Excavaciones complementarias. Estas excavaciones son necesarias para el sistema de drenaje, cunetas o zanjas de coronación. Las zanjas de coronación son cunetas que se construyen en la parte superior de un talud de corte para recolectar el agua que baja por las pendientes naturales. También son necesarios las zanjas de drenaje, que recolectan aguas que bajan por el talud. En la imagen podemos apreciar un sistema de subdrenaje que sirve para la evacuación de aguas subsuperficiales por medio de conductos en tubos colocados a lo largo de la superficie. Excavaciones en zonas de préstamo. Son excavaciones en terrenos con el material adecuado para los requerimientos de una carretera. A continuación tendremos la clasificación. Primeramente, la excavación sin clasificar. Es la excavación que se realiza en cualquier tipo de material, sin importar su naturaleza o procedencia. En la imagen nos muestra una retroexcavadora removiendo material simple, sin ningún tipo de restricción o marca visual. A continuación tenemos la excavación clasificada. Esta se subdivide. Primeramente explicaremos sobre la excavación en roca fija. Estas se realizan en masas de roca y es necesario el uso de explosivos. Algunas recomendaciones serían que el uso de explosivos necesita muchas precauciones para la protección de las personas, obras y propiedades, y en ningún caso los detonadores se transportarán o almacenarán en el mismo lugar que los explosivos. Excavación en roca fracturada o suelta. Este tipo de excavación se pueden realizar con maquinaria, como excavadoras con martillo o reapers, como también el uso de pequeños explosivos ayudándonos de grietas o fracturas. Excavación en material suelto. Es la excavación más común y puede realizarse con maquinaria o también con mano de obra. Materiales. En caso de que el material extraído de una excavación sea buena, se puede reciclar para el uso en rellenos. El contratista no puede desechar o retirar el material para fines fuera del contrato, sin la autorización del supervisor. Algo a tomar en cuenta es que es necesario tener un depósito
para guardar material excedente, y este debe estar en un lugar adecuado sin interrumpir zonas de acceso o vías. Equipos. Para trabajar en una zona urbana, los equipos deberán de tener sistemas de silenciadores. Caso contrario, si los niveles de ruido sobrepasan los niveles máximos recomendados, se procederán a trabajar manualmente. Los equipos serán conseguidos por el contratista y no deberán producir daños innecesarios a construcciones o cultivos. Máquinas excavadoras. Como su nombre lo indica, tienen como función la extracción material excedente, así como su carga, transporte y descarga. Para ello se pueden acoplar diferentes accesorios como el cazo, que es una especie de pala dentada, útil para la extracción de material con poca resistencia. El martillo. El martillo ha sido diseñado para ser conectado al extremo del brazo articulado de una excavadora y tiene como función la destrucción de roca, hormigón o cualquier obstáculo presente en una obra. El ángulo correcto del martillo con respecto al material a romper es de 90 grados. No martillar por periodos superiores a los 15 segundos de forma continua en una misma posición, puesto que aumenta su temperatura y llegaría a malograr el equipo. No usar bajo el agua sin haber sido modificado. Esto puede ocasionar daños al equipo. El Reaper es una herramienta de dientes simples o múltiples, usualmente montada en una parte trasera de un tractor. Puede ser hundida bajo la superficie mientras es jalada por el terreno por un tractor. El material duro es soltado y roto para que pueda ser posteriormente trabajado con facilidad por la hoja. Una pala cargadora es una máquina de uso frecuente en la construcción de edificios, minería, obras públicas como pueden ser carreteras, autopistas, túneles, presas hidráulicas y otras actividades que implican el movimiento de tierra o en grandes volúmenes y superficies. Sirve para apartar objetos pesados en terrenos de construcción y mover grandes cantidades de material en poco tiempo. El tractor bulldozer es un tipo de tractor que se utiliza principalmente para el movimiento de tierras de excavación. Aunque la cuchilla permite un movimiento vertical de elevación, con esta máquina no es posible cargar materiales sobre camiones o tolvas, ni conducción en línea recta, por lo que el movimiento de tierras lo realiza por arrastre. Una ventaja importante a tener en cuenta es que su uso no necesita de elementos complementarios. Traillas. Se llama traila a un instrumento que sirve para pasar de una parte a otra la tierra con facilidad cuando se quiere allanar o igualar algún terreno. Hoy en día una traila es una máquina arrastrada por un tractor y se utiliza para movimientos de tierras en superficies más amplias. Normalmente se utilizan para la nivelación de los campos en la agricultura, pero también es una herramienta muy buscada para la construcción de carreteras. Según el tipo de funcionamiento hay varios tipos de trailas: trailas hidráulicas, trailas de volteo, trailas para viñedos y arbolados. Para la construcción, las trailas hidráulicas son las más utilizadas hoy en día, ya que los sistemas hidráulicos de los que van dotados le permiten al operario cargar y descargar la tierra sin ningún tipo de esfuerzo, siendo la fuerza hidráulica lo que hace todo el trabajo según el control de usuario. Hay multitud de modelos en el mercado adaptados a cada tipo de tractor y para diferentes potencias. Las más grandes llegan a tener una capacidad de la cuba de hasta 16 metros cúbicos y necesitan una potencia de tractor de unos 520 caballos de vapor. Como podemos observar en la imagen, las trailas son máquinas arrastradas por un tractor que se utilizan para el movimiento de tierras. Montoniveladoras. Una montoniveladora es una máquina de construcción que cuenta con una larga hoja metálica empleada para nivelar terrenos. Además posee escarificadores para terrenos duros, los cuales pueden ubicar al frente, en medio del eje delantero y la cuchilla o en parte trasera, llamándose en este caso Reaper. Generalmente presenta tres ejes. La cabina y el motor se encuentran situados en la parte posterior sobre los dos ejes tractores y el tercer eje se localiza en la parte frontal de la máquina.
estando localizada en la hoja niveladora entre el eje frontal y los dos ejes traseros. En ciertos países como Finlandia, la mayoría de las motoniveladoras están equipadas por una segunda cuchilla localizada al frente delantero. La principal finalidad de la motoniveladora es nivelar terrenos y refinar taludes. Una de las características que dan gran versatilidad a esta máquina es que es capaz de realizar el refino de taludes con distintas inclinaciones. El trabajo de la motoniveladora suele complementar al realizado previamente por otra máquina de construcción como excavadoras o bulldozers. Las motoniveladoras pueden estar equipadas con múltiples accesorios, pero entre las más importantes encontramos la hoja 12 frontal, que es una hoja situada en la parte delantera que sirve para empujar el material sobrante. El escarificador central es un elemento dentado que se sitúa delante de la vertedera. Tiene como función el arranque de raíces y piedras del terreno. Y el viper trasero, que su función es similar a la del escarificador, pero abarca una superficie de trabajo más amplia. En la siguiente imagen podemos ver muchas partes de la motoniveladora, como la baliza, cilindros de inclinación, bastidor delantero, luces delanteros, neumáticos delanteros, hoja vertedera, escalerillas, neumáticos posteriores, el viper en la parte posterior, el protector del motor, el tubo de escape, el ROPS y la baliza. Como ya explicamos anteriormente, la hoja vertedera es la que nos ayuda a nivelar el terreno y empujar el material sobrante. Los neumáticos posteriores, los cuales deben de tener la fuerza suficiente para lograr mover la maquinaria de forma uniforme. Compactador de tierras. Todos los proyectos de construcción tienen una cosa en común: requieren una base de suelo firme. Es por eso que los rodillos compactadores de suelo son cruciales en los procesos de construcción. Esta máquina contiene un rodillo vibrante que transfiere al terreno una carga estática, proporcionada por el propio peso de la máquina, y una carga dinámica por medio de la masa excéntrica que gira alrededor del eje del rodillo, produciendo una vibración. Existen dos tipos de rodillo: el liso y el de pata de cabra. Primeramente tenemos al rodillo liso. Los rodillos lisos son proyectados para la compactación en mediana y gran escala de materiales sueltos, semicohesivos y enrocamiento. Por otra parte, los rodillos de pata de cabra trabajan bien con suelos coherentes, sin piedras, en capas de 20 centímetros con humedad adecuada. Se consiguen resultados satisfactorios en unas 8 de cada 10 veces pasadas, debido a su alta presión específica de 15 a 30 kilogramos sobre centímetro cuadrado y a los efectos de amasado que producen las partes. Compactan bien los suelos altamente plásticos, con poco contenido de agua e incluso pobres de aire y vacíos. Ingeniero, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre requerimientos de construcción, excavación. Antes de iniciar las excavaciones se requiere la aprobación por parte del supervisor de los trabajos de topografía, desbroce, limpieza y demoliciones, así como de los de remoción de especies vegetales, cercas de alambre y de instalaciones de servicios que interfieran con los trabajos a ejecutar. Las obras de excavación deberán avanzar en forma coordinada con las de drenaje del proyecto, tales como alcantarillas, desagüe, alivios de cuneta y construcción de filtros. Además, debe garantizar el correcto funcionamiento del drenaje y controlar fenómenos de erosión e inestabilidad. La secuencia de todas las operaciones de excavación debe ser tal que asegure la utilización de todos los materiales aptos y necesarios para la construcción de las obras señaladas en los planos del proyecto o indicadas por el supervisor. La excavación de la explanación se debe ejecutar de acuerdo con las secciones transversales del proyecto o las instrucciones del supervisor. Toda sobre excavación que
que haga el contratista por error o por conveniencia propia para la operación de sus equipos correrá por su cuenta gastos y riesgos, y el supervisor podrá suspenderla si lo estima necesario, por razones técnicas o económicas. Cuando la altura del talud de corte sea mayor a 7 metros en suelos o 10 metros en rocas, o según lo especifique el proyecto y la calidad del material por excavar lo exija, deberán construirse baquetas de corte con pendiente hacia el interior del talud, a una cuneta que deberá recoger y encauzar las aguas superficiales hacia áreas donde el talud no sea afectado. El ancho mínimo de la terraza deberá permitir la operación normal de los equipos de construcción, la pendiente longitudinal de las baquetas y su dimensionamiento deberá especificarse en el proyecto o seguir las indicaciones del supervisor. Al alcanzar el nivel de la subrasante en la excavación de material suelto, se deberá escarificar una profundidad de 15 centímetros, conformar de acuerdo con las pendientes transversales especificadas y contar. Si los suelos encontrados a nivel de la subrasante están constituidos por suelos inestables, el supervisor ordenará las modificaciones que correspondan a las instrucciones del párrafo anterior, con el fin de asegurar la estabilidad de la subrasante. En caso que al nivel de la subrasante haya determinado la existencia de propiedades físicas propias del suelo, propias de suelos expansivos, en caso que los documentos del proyecto o el supervisor determinen su reemplazo, la profundidad de la excavación se determinará en base a un análisis de esfuerzo y deformaciones para las condiciones existentes de los materiales que conforman la plataforma vial y del terreno de fundación. Cuando la altura del talud de corte sea mayor a 7 metros en suelos o de 10 metros en rocas, o según lo especifique el proyecto y la calidad del material por excavar lo exija, deberán constituirse baquetas de corte con pendientes hacia el interior del talud, a una cuneta que debe recoger y encauzar las aguas superficiales hacia áreas donde el talud no sea afectado. El ancho mínimo de la terraza deberá permitir la operación normal de los equipos de construcción. La pendiente longitudinal de las baquetas y su dimensionamiento deberá especificarse en el proyecto o seguir las indicaciones del supervisor. Al alcanzar el nivel de la subrasante en la excavación de material suelto, se deberá escarificar una profundidad de 15 centímetros, conformar de acuerdo con las pendientes transversales especificadas y compactar. Si los suelos encontrados a nivel de la subrasante están constituidos por suelos inestables, el supervisor ordenará las modificaciones que correspondan a las instrucciones del párrafo anterior, con el fin de asegurar la estabilidad de la subrasante. En caso que al nivel de la subrasante haya determinado la existencia de las propiedades físicas propias del suelo expansivos, en caso que los documentos del proyecto o el supervisor determinen su reemplazo, la profundidad de excavación se determinará en base a un análisis de esfuerzo, deformaciones para las condiciones existentes de los materiales que conformarán la plataforma vial y del terreno de fundación. Las cunetas y las venas deben constituirse de acuerdo con las secciones pendientes transversales y cotas especificadas en el proyecto o las instrucciones del supervisor.
Todo daño posterior a la ejecución de estas obras causadas por el contratista debe ser subsanado por éste, sin costo alguno para la entidad contratante. Para las excavaciones en roca, los procedimientos, tipos y cantidades de explosivos y equipos que el contratista proponga utilizar deberán estar aprobados previamente por el supervisor, así como la secuencia y la disposición de las voladuras, las cuales se deberán proyectar en tal forma que sea mínimo su efecto fuera de los taludes proyectados. El contratista garantizará la dirección y la ejecución de las excavaciones en roca. Toda excavación en roca será hasta 15 centímetros por debajo de las cotas de la subrasante. Dicha área allanada y libre de puntas de roca se deberá rellenar, conformar y compactar con material seleccionado proveniente de las excavaciones o con material de la subbase granular, según lo determine el supervisor. La superficie final de la excavación en roca deberá encontrarse libre de cavidades que permitan la retención de agua y tendrá además pendientes transversales y longitudinales que garanticen el correcto drenaje superficial. Toda excavación en roca será hasta 15 centímetros por debajo de las cotas de la subrasante. Dicha área allanada y libre de puntas de roca se deberá rellenar, conformar y compactar con material seleccionado proveniente de las excavaciones o con material de subbase granular, según lo determine el supervisor. La superficie final de excavación de roca deberá contarse libre de cavidades que permitan la retención de agua y tendrán además pendientes transversales y longitudinales que garanticen el correcto drenaje superficial. Ensanches o modificación del alineamiento de plataformas existentes. En los proyectos de mejoramiento de vías donde se conserve la plataforma existente, los procedimientos que utilice el contratista deberá permitir la ejecución de los trabajos de ensanche o modificación del alineamiento, evitando la contaminación del afirmado con materiales arcillosos, orgánicos o vegetales. Los materiales excavados deberán cargarse y transportarse hasta los sitios de utilización o establecidos por el proyecto o aprobados por el supervisor. Asimismo, el contratista deberá garantizar el tránsito y conservar la superficie de rodadura existente. Si el proyecto exige el ensanche o afirmado existente, las fajas laterales se excavarán hasta el nivel de subrasante, dándole a esta posteriormente. En las zonas de ensanche de terraplenes, el talud existente deberá cortarse en forma escalonada de acuerdo con lo que establezca el proyecto y las indicaciones del supervisor. Taludes. La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie final, evitar la descompresión prematura o excesiva de su pie y contrastar cualquier otra causa que pueda comprometer la estabilidad del talud de corte final. Los trabajos de excavación de taludes, sea cualesquiera de los materiales clasificados, se debe ajustar a las consideraciones técnicas, geología y geotécnica, contenidas en el proyecto, en especial a los taludes considerados de los sectores críticos. Cualquier modificación al respecto deberá ser coordinada con el supervisor de la obra, si éste considere pertinente. El contratista deberá comunicar con suficiente antelación a la supervisión el comienzo de cualquier excavación
y el sistema de ejecución previsto para obtener la aprobación del proceso constructivo. Cuando los taludes excavados tienen más de 7 metros debido a que implica un riesgo potencial para la integridad física de los usuarios de la carretera y se presenten síntomas de inestabilidad, se deberá hacer terrazas o banquetas de corte y realizar labores de sembrado de vegetación típica de la zona afectada para evitar erosión, ocurrencia de derrumbes o deslizamientos que puedan interrumpir las labores de la obra, así como la interrupción del tránsito en la etapa operativa para evitar el aumento de costos de mantenimiento. En los lugares que se estimen convenientemente se deberá construir muros de contención. El contratista deberá realizar una inspección adecuada antes de realizar la excavación de los taludes, considerando la presencia de terrenos de sembrío, canales de riego, tomas de agua, diques y cualquier almacenamiento de agua en las zonas de talud superior, y de acuerdo a estas evaluaciones empezar a realizar los trabajos respectivos. Por ningún motivo el contratista iniciará los trabajos si no se ha estabilizado estas zonas, debido a que podría generarse una nueva distribución de los flujos de aguas y generar deslizamientos en las zonas de excavación. En el caso de que encuentre agua en los taludes de corte realizados, el contratista deberá establecer inmediatamente un plan de contingencia para su control o derivación antes de continuar con los trabajos de estabilización del talud. En caso contrario, podrá causar una inestabilidad operativa imputable al contratista. Todos estos trabajos deberán realizarse con la aprobación de la supervisión. Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección superficial del talud, tales como plantaciones superficiales, revestimientos, etc., previstas en el proyecto u ordenadas por el supervisor, estos trabajos deberán realizarse inmediatamente después de la excavación del talud. En caso que los taludes presenten deterioro antes del recibo definitivo de las obras, el contratista eliminará los materiales desprendidos o movidos y realizará las correcciones complementarias ordenadas por el supervisor. Dicho deterioro es imputable a una mala ejecución de las excavaciones. El contratista será responsable por los daños ocasionados y, por lo tanto, las correcciones se efectuarán a su cuenta, costos y riesgos. Excavación complementaria. La construcción de zanjas de drenaje, zanjas interruptoras y acequias, así como el mejoramiento de las obras similares de cauces naturales, deberá efectuarse de acuerdo con los alineamientos, secciones y cotas indicadas en el proyecto o aprobados por el supervisor. Toda desviación de las cotas y secciones especificadas, especialmente si causa estancamiento de agua o erosión, deberá ser subsanada por el contratista y aprobada por el supervisor sin costo adicional para la entidad contratante. Utilización de los materiales excavados y disposición de sobrantes. Todos los materiales provenientes de las excavaciones de las explanaciones que sean utilizables y, según el proyecto, estas especificaciones y aprobadas por el supervisor, necesarias para la construcción o protección de terraplenes, pedraplenes u otras partes de la obra proyectadas, se deberán utilizar en ellos. El contratista no podrá disponer de los materiales provenientes de las excavaciones ni retirarlos para fines distintos del contrato, sin autorización previa del supervisor. Los materiales provenientes de la remoción de la capa vegetal deberán ser almacenados para su uso posterior en sitios accesibles y de manera
aceptable para el supervisor. Estos materiales se deberán usar preferentemente para el recubrimiento de los taludes de los terraplenes terminados, áreas, áreas de canteras explotadas y niveladas, o donde disponga el proyecto o el supervisor para mayor referencia. Los materiales sobrantes de la excavación deberán ser colocados en el DM indicados en el proyecto, de acuerdo a las instrucciones del supervisor, y en las zonas aprobadas por este. Se usarán para el tendido de los taludes de terraplenes o para emparejar las zonas laterales de la vía y de las canteras. Se dispondrán en tal forma que no ocasionen ningún perjuicio al drenaje de la carretera o a los terrenos que ocupen, a la visibilidad en la vía, ni a la estabilidad de los taludes o del terreno al lado y debajo de la carretera. Todos los materiales sobrantes se deberán extender y emparejar de tal modo que permitan el drenaje de las aguas, alejándolas de la vía sin estancamiento y sin causar erosión, y se deberán conformar para presentar una buena apariencia. Los materiales aprovechables de las excavaciones de zanjas, acequias y similares se deberán utilizar en los terraplenes del proyecto, extender o acordonar a lo largo de los cauces excavados, o disponer según lo determine y apruebe el supervisor. Excavación de zonas de préstamo. Los materiales adicionales a que requieran para la terminación de las obras proyectadas o indicadas por el supervisor se obtendrán mediante el ensanche adecuado de las excavaciones del proyecto o las zonas de préstamo establecidas y o previamente aprobadas por el supervisor. Para la excavación de zonas de préstamo se debe verificar que no se hayan producido desestabilizaciones en las áreas de corte que produzcan derrumbes y que pongan en peligro al personal de obra. Los cortes de gran altura se harán con aprobación del supervisor. Si se utilizan materiales de las playas del río, el nivel de extracción debe estar sobre el nivel del curso de las aguas para que las maquinarias no remuevan material que afecte el ecosistema acuático, debido a ceñirse a lo dispuesto en la ley número 2822-1, ley que regula el derecho por excavación de materiales de los albedos y los cauces de los ríos por las municipalidades. En la excavación de préstamos se asegura todo lo pertinente a los procedimientos de ejecución de las excavaciones de la planificación y complementarios. Hallazgos arqueológicos y paleontológicos y sitios históricos. En caso que de algún descubrimiento de restos arqueológicos durante la ejecución de las obras, se deberá tener en cuenta la normatividad sobre preservación del patrimonio arqueológico y cultural contenido en la Ley 2829-6, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. Si el proyecto ha consignado restos arqueológicos y o áreas de interés histórico, el contratista asegurará la presencia del profesional o profesionales especializados requeridos, quienes tendrán la responsabilidad de la ejecución de las actividades de preservación y tratamiento de las afectaciones a que hubiere lugar en la etapa de constructiva hasta el término de la obra. Manejo de agua superficial. Cuando se esté efectuando las excavaciones, se deberá tener cuidado para que no se presenten depresiones y hundimientos y
acordonamientos de material que afecten el normal escurrimiento de las aguas superficiales. En los trabajos de excavación no deben alterarse los cursos de aguas superficiales, para lo cual mediante obras hidráulicas se debe encauzar, reducir la velocidad de agua y disminuir la distancia que tiene que recorrer. Estas labores traerán beneficios en la conservación del medio ambiente y la disminución en los costos de mantenimiento, así como evitará el retraso de la obra. Limpieza final. Al terminar los trabajos de excavación, el contratista deberá limpiar y conformar las zonas laterales de la vía, las de préstamo y la de disposición de sobrantes, de acuerdo con las indicaciones del supervisor. Referencias topográficas. Durante la ejecución de la excavación para explanaciones complementarias y préstamos, el contratista deberá mantener sin alteración las referencias topográficas y marcas especiales para limitar las áreas de trabajo. Muchas gracias por la atención. Mi nombre es Samir Achahuanco Sánchez. 5. Aceptación de los trabajos. 5.1. Criterios. Durante la ejecución de los trabajos, el supervisor efectuará los siguientes controles principales: verificar que el contratista disponga de todos los permisos, comprobar el estado y funcionamiento del equipo, vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo. El trabajo de excavación se dará por terminado cuando el alineamiento, el perfil, la sección y la compactación de la subrasante estén de acuerdo con los planos del proyecto. Todas las deficiencias que excedan las tolerancias mencionadas deberán ser corregidas por el contratista. Las secciones transversales ejecutadas serán debidamente medidas y anotadas por el contratista. El supervisor verificará estos registros. Alternativamente a los controles de compactación y deflectometría, se deberá aplicar otros ensayos de calidad a nivel de subrasante, como el ensayo de placa, penetración dinámica de cono PDC, GeoGauge. Aquí podemos ver una imagen del ensayo de placa. Aquí mostraré un video del ensayo de placa.
Aquí tenemos una imagen de la herramienta para hacer el ensayo de penetración dinámica de cono, PDC, y el GeoGauge, otra herramienta para un ensayo. El GeoGauge es una herramienta de campo única que se puede usar para medir la uniformidad de las capas de pavimento sin unir al medir la variabilidad en la rigidez a lo largo de una estructura. Es una herramienta excelente para identificar anomalías de construcción que de otra manera no se detectarían durante la construcción, donde solo se usaron mediciones de densidad o porcentaje de compactación. Puede revelar y ayudar a reducir variabilidades en las propiedades de la capa. 5.2. Compactación de la subrasante en zonas de excavación. Una vez terminados los trabajos de excavación, se procederá a efectuar el escarificado de la subrasante en zonas de corte, hasta una profundidad de 15 centímetros por debajo del nivel de la subrasante de replanteo. El contratista suministrará y usará las plantillas para el control de anchos y cotas. La cota de cualquier punto de la subrasante perfilada no deberá variar en más de 10 milímetros con respecto a la cota de replanteo aprobada. Aquí podemos ver el asentamiento de los perfiles de la vía con la respectiva maquinaria y el perfilado de la misma. La compactación de la subrasante se verificará de acuerdo con los siguientes criterios. La densidad de la subrasante compactada se definirá sobre un mínimo de 6 determinaciones en sus sitios elegidos al azar con una frecuencia de 1. Las densidades individuales del lote D deben ser como mínimo el 95% de la máxima densidad en el ensayo Proctor modificado de referencia D. 5.3. Ensayo de deflectometría sobre la subrasante terminada. Se requiere un estricto control de calidad tanto de los materiales como de los equipos. Una vez terminada la explanación, se hará deflectometría cada 25 metros en ambos sentidos, es decir, en cada uno de los carriles, mediante el empleo de viga Belkeman
FWD o cualquier equipo de alta confiabilidad antes de cubrir la subrasante con la subbase. Aquí podemos ver la viga Belknap y aquí FWD, que es otro tipo de ensayo. Aquí veremos un video sobre la viga Belknap. Ahora veremos otro video del otro tipo de prueba, FWB. El deflectómetro de impacto es un equipo de alta tecnología que a través de un ensayo no destructivo permite evaluar la capacidad de soporte del pavimento. Está compuesto por dos unidades, un vehículo de arrastre y un tráiler que aplica la carga. Antes de hacer las mediciones, el operador ingresa al computador los datos generales del camino. Luego se aplica la carga.
Para entender la tecnología y ver realmente cómo funciona un deflectómetro de impacto, veamos el interior del tráiler. El principio básico es dejar caer una carga sobre un sistema de resortes, el que a su vez transmite la fuerza a una placa de carga apoyada sobre la superficie del pavimento. La deflexión se mide con varios sismómetros también apoyados sobre la superficie del pavimento. Los sismómetros reaccionan y envían una señal al computador donde la información se registra, imprime y muestra en la pantalla. El peso, altura de caída y sistema de resortes están fabricados de modo de simular las cargas reales. Las deflexiones se analizan conjuntamente con los espesores de cada una de las capas de acuerdo con la teoría de la elasticidad. Para ello, algunos equipos pueden tomar sus propias muestras. Las mediciones son analizadas en el computador y a través de un proceso de retrocálculo es posible determinar la capacidad de soporte del suelo de fundación, la capacidad estructural del pavimento y los módulos de elasticidad de cada una de las capas. En pavimentos de hormigón, el deflectómetro de impacto permite evaluar la transferencia de carga entre las losas y determinar si existen vacíos bajo estas. Los puntos de medición estarán georreferenciados con el estacado del proyecto, de tal manera que exista una coincidencia con relación a las mediciones que se efectúen a nivel de carpeta. Un propósito específico de la medición de deflexiones sobre la subrasante es la determinación del módulo resiliente de la capa, con la finalidad de detectar problemas puntuales de baja resistencia por módulos resilientes inferiores al de diseño. Los ensayos de deflectometría serán también realizados con las mismas condiciones y exigencias en las subrasantes, determinadas en secciones en terraplén. De cada tramo que el contratista entregue a la supervisión completamente terminado para su aprobación, deberá enviar un documento técnico con la información de deflectometría procesada y analizada. La supervisión tendrá 24 horas hábiles para aprobar los ensayos presentados y, de ser el caso. 6. Medición. La unidad de medida será el metro cúbico. Todas las excavaciones para explanaciones, zanjas, acequias y préstamos serán medidas por volumen ejecutado, con base en las áreas de corte de las secciones transversales del proyecto. No se medirán las excavaciones que el contratista haya efectuado por error o por conveniencia, fuera de las líneas de pago del proyecto o las autorizadas por el supervisor. En zonas de préstamo solamente se medirán en su posición original los materiales aprovechables y utilizados en la construcción de terraplenes y pedraplenes. No se medirán ni se autorizarán pagos para los volúmenes de materiales removidos, de derrumbes durante los trabajos de excavación, de taludes, cuando a juicio del supervisor fueren causados por procedimientos inadecuados o por error del contratista. 7. Pagos. El trabajo de excavación se pagará al precio unitario del contrato por toda la obra ejecutada de acuerdo con el proyecto. Deberá cubrir además los costos de conformación de la subrasante, la limpieza final, la conformación de las zonas laterales y las de préstamo, y disposición de sobrantes, los costos de perforación en roca, precortes, explosivos, voladuras, la excavación de acequias, zanjas, obras similares y el mejoramiento de esas mismas obras o de cauces naturales.
El contratista deberá considerar, en relación con los explosivos, todos los costos que implican su adquisición: transporte, escoltas, almacenamiento, vigilancia, manejo y control, hasta el sitio de utilización. En las zonas donde se deba realizar trabajo de remoción de capa vegetal, el precio unitario deberá cubrir el almacenamiento de los materiales necesarios para las obras. Si el material excavado es roca, el precio unitario deberá cubrir su eventual almacenamiento para su uso posterior. En los proyectos de ensanche o modificación de alimento de plataformas existentes, donde deben garantizarse la seguridad y mantenimiento del tránsito, el precio unitario para excavación de préstamos deberá cubrir todos los costos de limpieza y remoción de capa vegetal de las zonas de préstamo, la excavación y los costos de adquisición, obtención de permisos y derechos de explotación y de alquiler de las fuentes de materiales de préstamo, según corresponda. No habrá pago por las excavaciones y disposición o desecho de los materiales no utilizados en las zonas de préstamo, pero es obligación del contratista dejar el área bien conformada o restaurada de acuerdo al plan de manejo ambiental. Partida de pago, unidad de pago. Bueno, en las partidas de pago podemos ver que la mayoría de excavaciones, como son la excavación sin clasificar, excavación clasificada, excavación en roca fija, roca fracturada suelta, material suelto, tienen la unidad de pago por metro cúbico.